día me encontré en una situación que nunca hubiera imaginado. Todo comenzó cuando llevé a mi esposo al médico para un chequeo de rutina. Lo que debía ser una visita normal se convirtió en un evento que trastocó mi mundo por completo. El doctor, Lawrence, con una expresión grave, compartió noticias impactantes sobre mi esposo. La seriedad en sus ojos me dejó claro que no se trataba de una broma. Sentí una ola de pánico e incredulidad apoderarse de mí. Mi esposo, a quien había cuidado durante su enfermedad, ahora se había convertido en una fuente de temor y preocupación. El doctor, Lawrence, me instó a considerar mi seguridad, sugiriendo que podría necesitar distanciarme de él. Sus palabras me dejaron abrumada y aterrorizada. Me llamo Betty Friedan y tengo 50 años. He dedicado 10 años a trabajar en una de las principales empresas farmacéuticas del país. Ese lugar se ha convertido en mi segundo hogar, brindándome consuelo y un sentido de pertenencia. A pesar de mi edad, sigo trabajando a tiempo completo, ganándome el respeto y la admiración de mis colegas. No muchas personas de mi edad siguen trabajando como yo, pero nunca me ha importado. Mi dedicación al trabajo se debía, en parte, a que permanecí soltera hasta hace 4 años. Mi gerente, Gerald, y yo compartíamos un vínculo cercano, en parte porque ambos estábamos solteros. En una ocasión, me preguntó en tono de broma si alguna vez me casaría, aunque podría haberlo tomado a mal. Sabía que todo era con buena intención. Por esa época, estaba saliendo en secreto con Richard, quien después se convertiría en mi esposo. Richard era un poco mayor que yo, había estado casado anteriormente y, como yo, no tenía interés en tener hijos. Nos conocimos a través de un servicio de consulta matrimonial, buscando compañía en nuestros años posteriores. Decidimos mantener nuestra relación privada y no compartir nuestros planes con nadie, incluso cuando Gerald hacía bromas sobre el matrimonio. Eventualmente, Richard y yo nos casamos de forma discreta, sin ceremonia, firmando los documentos necesarios en el ayuntamiento. La simplicidad del proceso me sorprendió, pero estaba emocionada por nuestro futuro juntos. Sin embargo, ahora, con las alarmantes advertencias del doctor Lawrence, me vi obligada a reevaluarlo todo. Mis sentimientos de compasión por mi esposo enfermo ahora estaban enredados con miedo e incertidumbre. Las palabras del doctor resonaban en mi mente, instándome a actuar por mi seguridad. Yo vivo en Los Ángeles, y mi esposo, Richard, trabaja en una fábrica. Para ser honesta, gano más que él. Richard empezó en su trabajo justo después de terminar la preparatoria. Por mi parte, crecí en un orfanato y siempre soñé con ser independiente. Por eso, no quise dejar mi empleo en la farmacéutica ni siquiera después de casarnos. Me encanta mi trabajo. Cuando Richard y yo nos casamos, le conté de inmediato a Gerald. Me felicitó, pero pude notar que tenía sentimientos encontrados. Tal vez se sintió un poco solo porque yo, su compañera en la soltería, me había casado primero. Intenté bromear sobre ello, pero lo dejó pasar, así que yo también lo hice. A pesar de la reacción de Gerald, yo estaba feliz de comenzar esta nueva etapa con Richard. Imaginaba todas las cosas maravillosas que nos esperaban, pero la realidad resultó ser menos brillante que mis sueños. La vida como recién casados fue bastante estándar. No cambió mucho para mí, seguí trabajando, y el mayor cambio fue mudarnos a un área más rural, lo que implicaba que ahora debía conducir en lugar de tomar el autobús. Richard y yo compartíamos mi auto viejo porque él no tenía uno. Un año después de nuestro matrimonio, las cosas comenzaron a complicarse. Richard empezó a mostrar signos de depresión. Se veía apagado, apenas comía su desayuno, se perdía en sus pensamientos e incluso confundía cosas simples, como los condimentos. Su ropa no combinaba, y se volvió más callado tanto en el trabajo como en casa. Aunque siempre aprecié la fortaleza tranquila de Richard, su silencio se volvió demasiado pesado, haciendo que me sintiera como si viviera sola. Esta soledad creció a medida que notaba pequeños pero significativos cambios en él. Me di cuenta de que Richard podría estar enfrentando un problema de salud mental. Ver a alguien que ama sufrir sin saber cómo ayudar es increíblemente difícil. Decidí llevarlo a una clínica especializada en salud mental y física, donde lo diagnosticaron con depresión. Aunque tenía una comprensión básica de lo que era, escuchar el diagnóstico hizo que mi mundo se oscureciera un poco más. El médico explicó que la mejor manera de abordar la depresión era enfrentando su causa raíz. Sin embargo, identificar el motivo exacto de la depresión de Richard fue un desafío. Había trabajado en la misma fábrica durante años sin problemas, y nada significativo había cambiado en su trabajo. Si acaso, me preocupaba que nuestro matrimonio hubiera contribuido de alguna manera a su estado. A pesar de múltiples visitas a la clínica, no logramos encontrar la causa de su malestar. Con el tiempo, la depresión de Richard se profundizó. En sus peores días,
Apenas se levantaba de la cama, aquejado por dolores de cabeza o llamando para reportarse enfermo en el trabajo. Su apetito desapareció, y perdió una cantidad notable de peso. Eventualmente, tuvo que dejar su empleo porque ya no podía continuar. Richard se sentía terriblemente culpable por dejar toda la carga financiera en mis manos, pero yo le aseguré que no me importaba trabajar. Mi principal preocupación era su bienestar. Fue difícil verlo tan afectado, y me preocupaba constantemente, especialmente cuando estaba en el trabajo. Hubo un incidente en el que salió y no pudo encontrar el camino de regreso a casa, lo que me hizo temer que no solo estuviera enfrentando depresión. Un día, mientras luchaba con la posibilidad de que Richard pudiera estar desarrollando algo más que depresión, como demencia, mi estrés aumentó considerablemente. Cuando mis compañeros de trabajo me preguntaban cómo iban las cosas, tenía que admitir que Richard no estaba mejorando. Ver a alguien que amas luchar tanto, sin una forma clara de ayudar, es increíblemente difícil. Un día, Gerald, mi gerente, notó que me veía particularmente cansada. Me ofreció una bebida energética, y al aceptarla, me sentí un poco mejor. Su gesto de apoyo me conmovió profundamente. Me recordó que todos estamos juntos en este camino, y sus palabras casi me hicieron llorar. Con todo lo que pasaba con Richard, no me había dado cuenta de cuánto estrés estaba acumulando. Fue entonces cuando entendí que debía mantenerme fuerte o terminaría quebrándome también. Decidí refugiarme en mi trabajo para intentar mantener algo de normalidad en nuestras vidas. Un año pasó volando, pero las cosas con Richard no mejoraron, sino que empeoraron. Cuando se acercaba nuestro tercer aniversario de bodas, no podía ver una luz al final del túnel en su condición. Una mañana, noté que nuestro auto no estaba en su lugar habitual. Confundida, revisé varias veces, pero el auto definitivamente había desaparecido. Desde el diagnóstico de Richard, yo era la única que lo conducía, como no lo había usado desde el día anterior. Debía haber desaparecido durante la noche. Preocupada, le pregunté a Richard si sabía algo sobre el paradero del auto. Con calma, mencionó que pensaba que estaba allí cuando llegó a casa el día anterior. Recordé que había salido a caminar, como el doctor había sugerido para ayudarlo a sobrellevar su situación. Si el auto estaba allí cuando regresó, debía haber desaparecido durante la noche. Sin el auto, no tuve más opción que usar transporte público, lo que me hizo llegar 10 minutos tarde al trabajo. Gerald, aunque comprensivo, estaba intrigado por la desaparición del auto. Me preguntó si Richard podría haberlo tomado, pero descarté esa idea, ya que Richard no conducía desde que había enfermado. Sin embargo, este misterio del auto añadió otra capa de complejidad a nuestra ya desafiante situación. Sin perder tiempo, reporté el auto como robado a la policía, esperando que apareciera pronto, pero en el fondo, una preocupación me atormentaba. Temía que el auto estuviera perdido para siempre. Por si eso no fuera suficiente, algo más extraño ocurrió el día que debía recibir mi sueldo. Fui al banco para retirar dinero y descubrí que mi cuenta personal estaba vacía. Consternada, revisé nuestra cuenta conjunta, pero también estaba en cero. Esto me dejó completamente perpleja. Richard y yo compartíamos la cuenta conjunta, pero él no tenía acceso a mi cuenta personal ni conocía su NIP. Sin embargo, de alguna manera, todos nuestros ahorros habían desaparecido. Un frío escalofrío recorrió mi cuerpo. Al llegar a casa, confronté a Richard y le pregunté si sabía algo sobre los fondos desaparecidos. Parecía genuinamente confundido y negó tener conocimiento alguno. Debido a su estado de ánimo por la depresión, dudé en presionarlo más, temiendo que aumentara su estrés. Richard, con la mirada fija en el techo, parecía distante, perdido en uno de sus frecuentes episodios de ensimismamiento. Esto me hizo preguntarme si realmente podría haber tomado el dinero. Decidí llevar el asunto a la policía, pero estaba abrumada por el doble golpe de perder tanto el auto como nuestros ahorros. La carga financiera se sentía más pesada, especialmente porque no tenía una red de apoyo familiar al haber crecido en un orfanato. En medio de estas dificultades, se sugirió cambiar a Richard a un hospital más grande con mejores recursos que la pequeña clínica psiquiátrica comunitaria a la que habíamos estado asistiendo. La clínica había alcanzado su límite en cuanto a lo que podía hacer por él y nos dio una carta de referencia para un hospital general. Tomamos un taxi para nuestra primera visita. Durante el trayecto, Richard permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Al llegar al hospital, entregué la carta en recepción y me preparé para una larga espera. Después de una hora, finalmente llamaron a Richard para su consulta. Apenas había entrado al consultorio cuando una enfermera se acercó a mí. Disculpe, ¿es usted la señora Simmons? Asentí, y me dijo que el doctor quería verme, pensando que sería para discutir la condición de Richard. La seguí, aunque con algo de ansiedad.
La enfermera me llevó a una sala donde un médico, de apariencia amable y cabello canoso, me recibió. Antes de que pudiera sentarme, pregunté si esto era sobre la salud de Richard. Con gravedad, el doctor asintió, pero sus palabras siguientes me dejaron completamente desconcertada. Me instó a alejarme de mi esposo, revelando que Richard había sido arrestado por fraude hace 10 años. El doctor explicó que reconoció a Richard por una cicatriz en su pierna derecha, resultado de un incidente ocurrido durante una disputa con su exesposa. En ese entonces, Richard había fingido demencia para ganarse la confianza de su esposa antes de robarle. Este patrón de manipulación y engaño era alarmante. Las piezas comenzaron a encajar. Richard nunca había mencionado el origen de esa cicatriz, y yo jamás había investigado su pasado antes de casarnos. El médico advirtió que Richard podría representar un peligro para mí. Sus palabras me llenaron de temor y, a la vez, de determinación. En los días siguientes, instalé cámaras de seguridad en casa. Una semana después, noté que faltaban un reloj y un bolso. Revisando las grabaciones, vi a Richard saliendo con ellos y regresando con un fajo de billetes. Su comportamiento no coincidía con alguien afectado por depresión. Esta evidencia confirmó mis peores temores. Richard no solo había robado nuestras pertenencias, sino que también había traicionado mi confianza. Quedó claro que debía tomar medidas significativas contra alguien que había fingido ser vulnerable y necesitar cuidado solo para explotar mi compasión y generosidad. La realización de que Richard había traicionado mi confianza era insoportable. Había dedicado mi vida a trabajar y cuidar de lo que pensaba que era un esposo enfermo. Un divorcio parecía una respuesta demasiado insignificante para la profundidad del engaño que había soportado. Era evidente que necesitábamos separarnos, pero quería más que solo una separación. Quería que Richard entendiera verdaderamente la gravedad de sus acciones y que asumiera las consecuencias por el daño que había causado. Con el corazón pesado y las lágrimas amenazando con derramarse, reuní los papeles de divorcio y los llené meticulosamente con todos los detalles necesarios. Al día siguiente, fingiendo que todo estaba normal, le informé a Richard que saldría brevemente. Ya había tomado el día libre en el trabajo, explicando la urgencia de mi situación a mi jefe, quien entendió y aprobó mi ausencia. En la estación de policía, presenté mi caso mostrando a los oficiales las grabaciones que había capturado, evidenciando el engaño de Richard. Al principio, se mostraron reacios a proceder solo con el video, pero después de verificar con la casa de empeño donde Richard había vendido los artículos robados y localizar mi auto, que estaba siendo vendido como vehículo usado, las pruebas en su contra comenzaron a acumularse. También se confirmó que había accedido ilegalmente a mis cuentas bancarias, y surgieron sospechas sobre su supuesta depresión. A medida que la verdad salía a la luz, me invadió una mezcla compleja de alivio y tristeza. La policía decidió actuar con rapidez, dadas las antecedentes criminales de Richard, y se prepararon para arrestarlo. Regresé a casa con los oficiales temprano por la tarde, encontrando a Richard en casa, visiblemente sorprendido por mi presencia inesperada y aún más por la de la policía. A pesar de los papeles de divorcio en mi mano, su atención se centró en los oficiales cuando uno de ellos declaró su arresto por fraude. Richard protestó, alegando su depresión como defensa, pero yo sabía la verdad. El doctor del Hospital General ya había arrojado luz sobre la probabilidad de que estuviera fingiendo su enfermedad mental. En ese momento, enfrentando tanto las consecuencias legales de sus acciones como el final de nuestro matrimonio, la fachada de Richard comenzó a desmoronarse. Tomar esta decisión fue difícil, pero necesaria para protegerme y buscar justicia por la traición y manipulación que había soportado. Durante mi visita reciente al hospital, un doctor había reconocido a Richard por sus acciones pasadas. Me compartió que Richard había fingido demencia para engañar a su exesposa y expresó dudas sobre sus afirmaciones actuales de depresión. A pesar de estas acusaciones graves, Richard permaneció imperturbable frente a la policía, negándolo todo con descaro. Era como si su historia de engaños lo hubiera preparado para este momento, mostrando una ausencia total de culpa o remordimiento. Richard desafió a los oficiales, exigiendo pruebas de sus actos fraudulentos. Su audacia era desconcertante, especialmente con los oficiales listos para arrestarlo basándose en pruebas sólidas. Esto dejó claro su hábito de manipulación y su subestimación de la gravedad de la situación. Durante 4 años, me había mentido, aprovechándose de mi confianza para robarme y malgastar mi buena voluntad. En un giro retorcido de los hechos, Richard sugirió que todo era culpa mía por ser demasiado confiada, insultándome aún más. Su insólita audacia era asombrosa. Había apoyado a Richard con la esperanza de su recuperación, solo para ser recompensada con traición y desprecio. En ese momento, mi paciencia se agotó. Declaré mi intención de buscar asesoría legal y exigir una compensación.
instándolo a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mi arrebato en la estación de policía incluso sorprendió a los oficiales, pero pareció sacudir la compostura de Richard. Finalmente, mientras la policía lo esposaba, su desafío se desmoronó, parecía derrotado, su arrogancia reemplazada por frustración mientras lo llevaban. Ver a Richard siendo llevado por la policía se sintió surrealista, casi como una escena de un sueño. Este momento marcó un punto de inflexión, permitiéndome imaginar un retorno a mi vida antes de que el caos del matrimonio la consumiera. Aunque sentí alivio al saber que no pasaría mi futuro bajo el control manipulador de Richard, una oleada de soledad me invadió. Había esperado más de 47 años para casarme, y la perspectiva de la soledad nuevamente proyectaba una sombra sobre mi recién encontrada libertad. 2 meses después, nuestro divorcio se finalizó. El proceso se había retrasado ligeramente debido al arresto de Richard, pero para cuando todo fue oficial, mis emociones se habían estabilizado, lo que me permitió reflexionar sobre nuestra historia compartida con una mente clara. El futuro de Richard era incierto, enfrentándose a prisión por su segundo delito. Solo podía esperar que esta experiencia lo llevara a reconsiderar sinceramente sus elecciones. Tras el final de nuestro matrimonio, que se había convertido en nada más que un recuerdo desilusionante, me encontré ponderando mis próximos pasos mientras almorzaba en el trabajo. En ese momento, mi jefe Gerald se acercó con un comentario casual pero cargado de significado. Mientras se sentaba con su almuerzo comprado en una tienda, dijo: «Creo que estarías bien conmigo». Sus palabras me tomaron por sorpresa, y me llevó un momento comprender todo su peso. Al ver mi reacción, añadió con seriedad: «Sí, lo digo en serio». Su tono era suave pero sincero. Quedé sin palabras, dejando mi almuerzo olvidado mientras procesaba su propuesta. Gerald regresó a su trabajo, dejándome reflexionando sobre su inesperada oferta. La idea de una relación romántica con Gerald nunca había cruzado por mi mente, pero no podía negar el cuidado y la estabilidad que siempre me había mostrado. Su presencia constante y responsable de repente lo presentaban bajo una nueva luz. Mientras continuaba comiendo, las semillas de posibilidad que Gerald había plantado comenzaron a arraigar, sugiriendo un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. Esa noche decidí que podía ser el comienzo de algo nuevo y hermoso, un primer paso hacia una vida con esperanza, felicidad y compañerismo nuevamente.